Ok, bien, llévate esta preciosa niña, ¿no? Que es inquieta y alegre. Y vamos con el doctor Freddy Vargas, ¿no? El doctor Freddy Vargas es médico traumatólogo de la clínica Santa Marta del Sur. Y vamos a hablar sobre una lesión que es bastante común. Hay mucha gente que dice, doctor, no me agarre el codo porque me hace saltar hasta el techo, ¿no? Y esto es muy común en aquellas personas que hacen el movimiento del tenista, ¿no? Muchas veces. Pero también eso se puede ver en las personas que pican carne, que pican pollo, a los picapedreros. Es muchas personas que tienen esta patología. Vamos a presentar al doctor Freddy Vargas, traumatólogo, y nos va a hablar sobre epicondilitis o codo de tenista. Mi querido Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar en su programa. El día de hoy vamos a conversar una patología que es frecuente en las personas que hacen muchas actividades de repetitivas a nivel del codo, ¿no? Que se llama epicondilitis lateral, conocido también como codo de tenista. ¿Qué es esta epicondilitis lateral? Es una lesión o una tendinopatía por sobrecarga en la zona de los músculos y los tendones en el antebrazo, y que se irradia en la zona lateral del codo. Es una patología muy frecuente que genera dolor, genera limitación, genera irradiación a la parte tanto proximal como distal del codo, ¿no? Y son patologías que son de la clínica, bueno, de la práctica privada ambulatoria, de la consulta, muy frecuentes. ¿Cuáles son en tu día a día, en tu consultorio, en tu escritorio cuando llegan y tú le haces la historia al paciente? Y obviamente cuando tú lo examinas, tú como especialista, solamente pones el dedo y ya tienes el diagnóstico. Sí. Pero cuando ellos te dicen en la anamnesis, ¿a qué se dedican estas personas que provocan esta lesión? ¿Cuáles son las lesiones más comunes? Por lo general a la consulta llega una población diversa de actividades. Pueden ser las caseras del mercado, que pican todo el día las verduras, deportistas de grado amateur como profesionales que practican pádel, tenis, los obreros también que hacen trabajos repetitivos con las máquinas de compresión, choferes que manejan, bueno, que tienen actividades de flexión constante a nivel del antebrazo y de la muñeca. Son el público frecuente, doctor, que llegan a la consulta. Ok. Si alguna persona tiene este dolor de codo, ¿tú le puedes dar algún tip para que ellos digan, seguramente lo que yo tengo es lo que el doctor Freddy Vargas dijo en el programa del doctor Macé? ¿Cuál es el movimiento, cuál es el examen que tú crees le puede advertir al paciente? Seguramente lo que tengo es lo que el doctor Vargas ha dicho. ¿Cuál crees que es el movimiento, el examen, la compresión? ¿Cuál crees tú que define mejor ese diagnóstico? Lo primero, que el paciente que ya consulta es un paciente que tiene una actividad de movimientos repetitivos a nivel de la muñeca, flexión, extensión constante con pronosupinación marcada. Lo primero que refiere es el dolor puntual en el codo, en la parte lateral del codo. Es un dolor que es limitante, que se irradia y que estudios podemos realizar nosotros. Básicamente esta patología es una patología funcional que podemos diagnosticarla con varias pruebas, como la simple punción en la zona lateral del codo genera un dolor constante. Hay otras maniobras que son un poco más específicas, como la maniobra de Cose, las maniobras que generan pues una flexión y extensión constante con una pequeña compresión, y el paciente le hacemos una pequeña resistencia en la muñeca, y al hacer la extensión del codo, genera un dolor puntiforme en la zona lateral, ¿no? El examen de la silla son condiciones que se examinan en consulta, que nos lleva al diagnóstico más certero. Y también se pueden pedir radiografías para hacer un diagnóstico diferencial, resonancias en los casos posiblemente más graves, y en algunos casos también la electromiografía, para hacer un diagnóstico diferencial. Ok. Este dolor, ¿cuál sería el tratamiento a seguir, ¿no? De acuerdo obviamente a la gravedad de la lesión, pero en básico, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos de tratamiento en todo el armamento que tenemos para apoyar a estos pacientes?
La epicondilitis lateral o codo de tenista, el tratamiento básicamente sintomático, ¿no? Evitando o corrigiendo algunas actividades constantes de lesión del codo. Muchas veces se hace el manejo y el tratamiento individualizando al paciente. Hay que ver en este paciente qué pronóstico tenemos en base a la actividad que pueda desarrollar y en base a las fases se maneja al paciente. Por ejemplo, un paciente con un dolor en una fase aguda, que es dentro de las primeras 2 semanas, por lo general se le recomienda no parar sus actividades, pero se le recomienda mejorar algunos hábitos de movimiento, analgesia, crioterapia, y con eso muchas veces mejora este paciente en fase aguda. Pero ya un paciente que tiene esta lesión en fase subaguda o crónica, ya el manejo cambia, ya el manejo ya requiere de pausar las actividades laborales muchas veces, usar tratamientos de infiltración, llámese corticoides, plasma rico en plaquetas, y en el último de los casos, cuando ya no cede, bueno, y todo esto viene acompañado de fisioterapia para poder manejar la sintomatología. Y cuando ya esta sintomatología no cede con las recomendaciones, optamos por la cirugía artroscópica a nivel del codo, es una cirugía que lo realizamos normalmente, 2 pequeñas incisiones a nivel de los codos, se ingresa con unas cánulas, unas cámaras especiales y se desbrida todo el tejido inflamado, ¿no? Esos en los casos en el cual no funciona el reposo ni la fisioterapia. Sería el manejo que se haría en estos pacientes. Ok, bueno, generalmente este es un dato adicional. Los zurdos, ¿no?, suelen tener la lesión en el lado del brazo que más utilizan, ¿no? Entonces, eso también puede ser como un pequeño dato que a usted le sirva. Si usted es diestro, obviamente va a picar el pollo o la verdura con la mano derecha. También si usted trabaja de repente en una peluquería haciendo laseados y estar jalando el pelo con todas estas cosas, seguramente el dolor va a estar en esa zona. Pero si usted es zurdo, seguramente el dolor le va a estar afincado en el otro brazo y eso también le va a dar un adelanto de que sí, efectivamente usted tiene esta lesión. Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los grados más extremos cuando hay personas que, por ejemplo, por A, B, C motivo, no acudan a un tratamiento a tiempo? ¿En qué puede devenir esta lesión si no se cura a tiempo? Cuando esta patología, que es la epicondilitis lateral, no se diagnostica a tiempo y no se da un diagnóstico oportuno y un manejo correcto, el paciente lo que va a sufrir es una pérdida completa de la fuerza. Son pacientes que llegan y que te dicen en la consulta: doctor, me serví una taza de café y se me cae la taza de café. No puedo sujetar objetos, no puedo entrar a mi casa porque el hecho de girar la muñeca para abrir la llave de la casa me genera mucho dolor, sensación de adormecimientos, dolor irradiado como corrientes y la fuerza sobre todo, ¿no? Una pérdida total de la fuerza en esa zona por el dolor. Eso es uno de los síntomas que más se pueden agravar cuando no se trata a tiempo esta lesión. Ok, y el doctor Vargas, ¿qué le dice al paciente cuando le dice: doctor, ¿y ahora qué hago? Porque yo tengo mi puesto en el mercado y vivo pues de picar pollo o de picar mi verdurita, o vivo en mi peluquería de hacer laseados. ¿Qué hago? ¿Qué importante de repente es descansar la articulación? ¿O qué trucos, qué tips, qué salidas le da a ese paciente para que no vuelva a recaer? Lo que se indica en estos pacientes que, bueno, por temas laborales muchos no pueden cesar o frenar el trabajo, se les recomienda reeducar en sus hábitos. Por ejemplo, pueden usar muñequeras que eviten pues, la extensión completa de la zona de la muñeca del lado afectado. También se les puede recomendar algunos ortésicos como una especie de codera que se llaman epicondileras, donde hace una tensión en la zona más distal del codo para que de alguna manera la tensión se centre en esta epicondilera y desinflame también la zona del cóndilo. Y eso muchas veces mejora. Y los hábitos de trabajo, lamentablemente, en algunos casos, hay que reestructurar sus hábitos de labores, ¿no? Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con el doctor Vargas.